Estamos de vuelta en La Voz TV y en esta ocasión se encuentra con nosotros en el estudio Joel Hernández Peña. Él es delegado especial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Michoacán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues agradecerle que se encuentre aquí con nosotros y justo previo a la entrevista hablábamos de todo este tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses, la educación. Y no solamente en el estado, no solamente aquí en Morelia, sino en todo el país. Se mantienen al momento mesas de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también la Federación para poder, pues digamos, mediar la situación que existe en torno a la reforma educativa. ¿Cuál es la postura actualmente que se tiene del sindicato ante estas negociaciones? La postura de nuestra organización sindical es que la reforma educativa es producto de modificación al artículo 3 de la Constitución, en donde logramos como sindicato, a través de diferentes foros y diferentes eventos, que en este artículo la educación siga siendo laica, gratuita y de calidad. Ese es el tema, educación de calidad, que no tenía la Constitución General de la República. En ese marco de la reforma constitucional, que hay que decirlo, prácticamente desde 1917 no se modificaba la Constitución en términos de la materia educativa. Lo que ha desencadenado esta reforma educativa en nuestra organización sindical es ir llamando la atención de cuál debe de ser la educación de calidad que las próximas generaciones necesitan, y que esto no riñe con la defensa de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de la educación defendemos nuestra materia de trabajo y defendemos nuestras conquistas. Eso no está reñido. Lo que sucede de una parte de nuestro sindicato, de una expresión minoritaria que se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hay que decirlo, tal vez se ha dimensionado mucho esas mesas de gobernación con la coordinadora, pero en el país no pasa del 5%. Exacto, hablamos de que no es en todo el país, sino en ciertos estados. Así es. Y esa coordinadora en 30 años lo que ha hecho es el chantaje, la presión, la negociación. Solamente que ese chantaje, esa presión y esa negociación, a quien le ha dado frutos es a los líderes de la coordinadora. No le ha dado frutos ni a la educación ni a los trabajadores. ¿Por qué? En 30 años esta expresión no ha conseguido un solo peso para incrementar las percepciones de los trabajadores de la educación. Esta coordinadora en 30 años no ha hecho una sola propuesta para defender nuestra materia de trabajo. Entonces, que la sociedad conozca y que los agremiados conozcan que el gobierno federal y el gobierno del estado se presta a chantajes de estos compañeros de la coordinadora, y que el resultado de esos chantajes son, en Michoacán, hace 30 años había 7% de educación privada, hoy hay 30% de la educación privada, y no estamos nosotros en contra de la educación privada. ¿Cuál es el problema? Que no todas las clases sociales pueden acceder a la educación privada. Segundo, las claves duplicadas. Tercero, la estructura formal de la Secretaría de Educación en Michoacán en manos de la coordinadora. Cuarto, ¿cuántos compañeros de esa expresión de coordinadora tienen títulos falsos comprados en Santo Domingo? Y así le puedo seguir. Eso es lo que esa expresión minoritaria de coordinadora ha conseguido para unos cuantos. Delegado, ¿considera usted que todas estas movilizaciones, estas mesas de diálogo, la lucha que se ha mantenido constante por parte de la coordinadora podría echar abajo la reforma educativa, podría estar atando de manos al gobierno del estado y sobre todo podría estar poniendo en riesgo la competencia educativa que podría tener el país, Michoacán sobre todo, en referente o en competencia con otros países del mundo? Por supuesto que está en riesgo. Ayer participé en un foro con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en México y el tema principal fue ese.
hubo compañeros sindicalistas que argumentaron que este modelo educativo debió de haberse implementado hace 16 años, o sea, en el 2000. ¿Qué tan atrás vamos? O sea, si hacemos caso a esa postura de un compañero, creo que de Nayarit, estamos atrasados 16 años en una discusión de un modelo educativo. Y una generación, o dos casi generaciones en 16 años, 2 generaciones perdidas para nuestro país, ya no se recuperan. Lo que tenemos que pensar es qué ciudadano requiere el país y el mundo para los próximos 30 años. ¿Sí? Cuando yo fui a la normal o a la universidad, los jóvenes querían ser médicos, licenciados en Derecho, contador público o ingeniero civil, ingeniero agrónomo quizá. Hoy necesitamos otro tipo de profesiones, otro tipo de licenciaturas, necesitamos maestrías, doctorados en informática, en mecatrónica, en ciencias básicas, porque lo que necesitamos son nuevos conocimientos y nuevos materiales. ¿Por qué? Un ejemplo muy burdo. La producción de jitomates en el país hace 50 años era diferente a cómo se producen los jitomates hoy. Y si preparamos a nuestros jóvenes para que produzcan jitomates como hace 50 años, de Israel, de España, de China, vamos a tener profesionales en producir jitomates y los nuestros solo se los van a comer. Sin duda, delegado, nos estamos quedando atrás, no solo como Estado, sino como país, y habrá que estar pendientes precisamente de estas negociaciones. Rápidamente, antes de dar fin a esta entrevista, preguntarle si habrá, después de toda esta negociación, alguna petición también por parte del sindicato hacia el gobierno del Estado. Por supuesto, nosotros mantenemos el diálogo sin estridencias, sin cerrar calles, sin faltar a las aulas. Tenemos un documento que en los próximos días vamos a tener algunas respuestas de rezago. Nosotros aquí tenemos un rezago de más de 100 millones de pesos, pero este no es ni para el dirigente ni para el comité seccional. Son rezagos de pagos para nuestros compañeros trabajadores de minutas nacionales acordadas ya y que son adeudos del gobierno del Estado hacia sus trabajadores. O sea, todo esto está en la ley. Y todo esto lo podemos discutir en una mesa con la Secretaría y ustedes pueden estar presentes. A ver si también de aquella parte se puede hacer lo mismo. Pues estaremos pendientes de esta información y sobre todo de la aplicación de este nuevo modelo educativo y también de la reforma educativa en general aquí en el país. Muchísimas gracias, delegado, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a su empresa por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Por supuesto, me despido a nombre de mi compañero Jorge Manso. Que tenga usted una excelente noche.